el ejemplar, el propietario Andrés Guzmán, quienes acompañados de su familia reciben el testimonio del otorgamiento de este campeonato. Doctor Coutinho, observando a estos 2 ejemplares que son del grupo cuarto de la misma ganadería ambos, que se presentan estos 2 ejemplares para determinar el primero o segundo lugar dentro de los 8 espacios que ofrece el reglamento de la Asociación Mexicana de Cebú.
Él es el doctor Ignacio, a quien le vamos a pedir que si se mantienen unos momentos más, pasen a entregar el reconocimiento como campeón joven menor en cuanto sea obtenido. Agradecemos al señor presidente que se haya desplazado de la Ciudad de México a estar presente el día de hoy junto con su equipo de promoción para convocar a los productores, especialmente a los médicos veterinarios, a su Congreso Nacional de Leotría. Bien, vamos a pedir al doctor Sainz haga la entrega del resultado a favor de los ejemplares y de su explicación respectiva. Tenemos en la pista 2 ejemplares del grupo número 4, animales de 15 a 16 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 18. Es un animal de mucho balance, un animal muy bien caracterizado racialmente, de una buena pigmentación, un animal de mucho equilibrio, con buenas masas musculares, una línea dorso-lumbar fuerte y ancha, con costillas arqueadas, y es precisamente en ese punto donde él supera al ejemplar del segundo lugar. Si ustedes tienen la información en su tabla y ven, por ejemplo, los animales pesan, hay una diferencia solamente de 4 kilos. El ejemplar de atrás es 4 kilos más pesado que el de adelante. Son edades similares. El perímetro torácico medido en la línea del corazón es similar, 1,80 m, 1,81 m. El largo corporal es más largo el ejemplar de atrás, es más corto el ejemplar de adelante. Sin embargo, pesan casi igual. La diferencia está, si este animal no es tan largo, es porque el volumen de su tercio medio es mucho mayor. Es un animal mucho más ancho, es un animal con mucho más volumen, con mucho mayor capacidad, y es ahí donde están los kilos, donde está el animal con una mejor conformación productiva cuando comparado con el ejemplar que está detrás, que si nosotros vemos no presenta el mismo arqueamiento de costillas ni la misma profundidad de costillas, y en masas musculares podemos decir que son animales similares. El ejemplar del segundo lugar es un animal también de mucha masculinidad, eso hay que resaltarlo, un animal que cuando nosotros observamos su estructura vemos un animal fuerte, un animal con buenas masas musculares, una buena jiba, un animal también muy expresivo. Le otorgamos el segundo lugar. Muchas gracias. Bien, esta ha sido la explicación, y a los que tienen los catálogos en sus manos es una referencia muy importante la que ha hecho el señor juez para consultar los catálogos. Una cosa es lo que se ve y la otra cosa es lo que es cuando se mide. Esto da como resultado que el primer lugar del grupo cuarto sea el ejemplar con la placa 18 y el segundo lugar sea el ejemplar con la placa número 19. Si alguien desea catálogos de el seguimiento, quedan algunos, especialmente para los criadores de Saldo Negro.
Bien, para dar la explicación de este ejemplar del grupo cuarto, le corresponde al doctor Andrés Cavazos. Bien, aquí tenemos un ejemplar en pista que podemos hablar de él, es que cuenta con muy buena pigmentación, tiene muy buen arqueo de costillas cuando lo vemos por la parte del frente también, tiene muy buena amplitud pectoral, una jiba que le descansa bien sobre su dorso, muy bien desarrollada, muy masculina de acuerdo a su edad, con una línea dorso-lumbar muy buena, una línea ventral también muy limpia, cuando hablamos de su ombligo y de su prepucio, con una bolsa escrotal muy bien desarrollada, por lo tanto se le otorga un primer lugar a la placa número 1. Gracias. El resultado de este grupo, placa número 20, corresponde en primer lugar, placa 20 en primer lugar, y se va en primer lugar a Tonalá, Chiapas, a ganadería de los hermanos Castillo, primer lugar de su grupo. Bien, damos a nombre del comité organizador de la Asociación Mexicana de Cebú, de la Unión Ganadera que preside el licenciado Jesús Ortega, del comité organizador de esta exposición, la bienvenida a todos los ganaderos, a los expositores, a los medios de comunicación, al público en general, para en este momento apreciar el juzgamiento que hacen los tres jueces para obtener el campeón joven menor. Tenemos en primer lugar, que fue la placa 18, y el primer lugar del grupo quinto, que fue la placa número 20. Enseguida. Ok, entonces te lo pego porque no tengo la caja enseguida o la nota. No, pero fíjate que no lo tengo casi. ¿Sí? Mejor. Ah, sí, ya no me gusta. Sale, sale.
el resultado de la suma de la puntuación para que haga la explicación respectiva en este grupo. Campeonato joven menor. Tenemos dos excelentes ejemplares, muy bien caracterizados parcialmente, muy bien pigmentados los dos ejemplares, muy masculinos. Contamos con un ejemplar que nos presenta un mayor desarrollo, mayor profundidad, mejor arqueamiento en la costilla, mejor equilibrio en sus 3/3, y es al ejemplar que estamos otorgando el campeonato, que es el ejemplar que tenemos en la parte frontal de la pista. Mis felicitaciones a los creadores, a los manejadores. Bien, para hacer entrega del campeonato joven menor vamos a pedir al presidente de la Asociación de ¿Qué placa es? Veterinarios Especialistas en ¿Qué placa Bovinos eres? pase a hacer entrega de este reconocimiento al propietario de esta ganadería, de este ejemplar, que fue con la placa número 18, y la ganadería corresponde a la dirección Manuel Villegas, a la